¿Qué tal? Lo felicitamos por estar en vigilancia, ya lo felicito otra vez. Sí, así es. Bueno, te quería preguntar, ¿qué opinión tiene usted sobre la reforma al sistema penal justamente juvenil contra la baja en la edad de imputabilidad? Bien, estoy en contra. Mi experiencia como funcionario en el juzgado en primer lugar, en el juzgado de instrucción y de menores de Monteros, y de haber vivido, tener contacto directo con los menores, me hacen que esté en contra. Fundamentalmente porque, en primer lugar, va en contra de los tratados internacionales. Los tratados internacionales, digamos, tienen el principio de no regresión y sí de progresividad. Entonces, creo que ir hacia ese lado significaría un retroceso. Ese por otro lado. Ese por un lado. Por otro lado, creo que sería cargarle a la persona más vulnerable de nuestra sociedad todo el peso del Estado en un contexto de que cuando el menor, el niño, niña o adolescente ya ha ingresado al sistema penal, significa que ya se han roto todas las barreras protectoras del Estado. El fuero penal actúa como última ratio. Entonces, esa desprotección del Estado no se le puede acarrear de alguna manera bajando la edad de imputabilidad. Creo que no sirve, no contribuiría al objeto para el cual dicen que se aplicaría. En otro contexto, puntualmente respecto de están apuntando a que el menor de 15 años bajara a 15 años y que el menor de 15 años tenga una pena de hasta 15 años. Creo que no corresponde. En las últimas charlas que uno ha concurrido, dispuestas por el mismo Poder Judicial, hablan de que el menor tiene una manera distinta de captar el tiempo. Para un menor no es lo mismo un día que para un mayor. El tiempo de alguna manera pasa más lento. Entonces no estaría de acuerdo. Y en este sentido sí miraría, pasando la cordillera a Chile, que si bien tiene la edad de imputabilidad a los 14 años, ellos tienen legislado que el delito de hasta 15 años tenga una pena de 5 años de prisión. Y los delitos mayores, o sea, más graves, de la edad de hasta 17 años, tengan como pena máxima hasta 10 años de privación de la libertad. Yo no estoy de acuerdo porque, reitero, creo que es cargarle al sector más vulnerable de la sociedad, bueno, la carga del peso del Estado no corresponde. Esa es mi posición, desde mi experiencia, desde mi formación. Estoy trabajando en una tesis de la Universidad Austral, que gracias a Dios una maestría que pudimos hacer los empleados judiciales, gracias a una gestión de la Corte, que nos facilitó el acceso a una maestría tan, digamos, de una costosa como es la Universidad Austral, y nos acercó esa posibilidad, incluso cursando aquí en tribunales, y bueno, desde esa visión, desde la formación, desde mi experiencia. Yo inicié en Pasillo, ejercí la profesión liberal durante 5 años, después tuve la oportunidad de ingresar al Poder Judicial, tuve 2 años en el Centro Judicial Capital, después tuve 5 años, casi 5 años en el Centro Judicial Montero, juzgado de instrucción y de menores, después pasé a un juzgado de instrucción de Concepción y finalmente, actualmente estoy como secretario de la Cámara Penal en Concepción. O sea, ahí en esa misma línea de sí. pregunta que decía la doctora recién, usted mencionó un caso de Latinoamérica, de Chile. Sí. ¿Cómo es el sistema en el resto de los países de América Latina? ¿Tiene una idea? Sí, doctor. Básicamente en América Latina la edad de imputabilidad es a los 14 años, a excepción de lo que sería Uruguay, 13 años, y Brasil, 12 años. Si tomamos como hito lo que sería una aberración, tenemos en el caso de, si bien no está ubicado en América Latina, pero al norte de Venezuela está Trinidad y Tobago, que tiene 7 años de edad de punibilidad. Saltando lo que sería Europa, tenemos España y Alemania, 14 años, Inglaterra tiene 10 años. Ese sería el contexto de edad de punibilidad. Exactamente. ¿Puedo? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí.
siguiendo con lo que pregunta acá la doctora, ¿por qué cree usted que se insiste tanto con esto y qué contrapropuesta haría? Yo creo que hoy en día con los medios electrónicos hay mucha visibilidad respecto a todos los delitos. Y muchas veces cuando un menor comete un delito, por esto mismo, la tecnología, se ven visibilizados de una manera más importante que como era antes. Creo que no, ese sería uno de los puntos, pero no, las estadísticas no dicen que siempre cuando pasa lo del tema de la reforma de los menores, porque en contexto hubo algún hecho que marca como detonante de la baja de imputabilidad. No creo que lo ayude, no. ¿Y qué propondría usted? ¿Qué propondría? Bueno, primero, antes que nada, apostar a seguir en la línea de los tratados internacionales, porque no nos podemos desviar de un camino que ya se ha iniciado. Y sobre todo, obviamente el norte sería, en el caso de menores, tener como última decisión es aplicar una medida privativa de libertad y en su caso por el menor tiempo posible. Y yo apuntaría directamente a la interinstitucionalidad y a la interdisciplinariedad. Se evita que los chicos lleguen a esta situación a través de la contención. No sirve de nada meter presos a los chicos. El chico tiene que estar en una contención en el núcleo familiar. Hay que apostar a la familia, hay que apostar que el chico vaya a la escuela. Ya lo dije en la entrevista pasada. Hay en la San Lorenzo y Bernabé Araujo hay un club de básquet que dice una hora más en el club, una hora menos en la calle. Y eso es así. ¿Por qué apuesto a la interinstitucionalidad? Porque yo creo que las herramientas están dadas. Hay que vincularse más con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Está la ley de asistencia tutelar, que es un programa que se tiene con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que es muy amplio, que incluso permite no solo poder responder al menor, sino al entorno que éste tiene. A ver, se dicta el niño o adolescente, ingresa al sistema y en el caso que sea necesario la disposición provisoria, llega un momento que hay que sacarlo. Ahora, ese chico cuando sale, ¿qué hace? Lo primero que hace, vuelve a la misma esquina en donde ha ocurrido el hecho por el cual ha ingresado al fuero penal. Entonces, yo creo que ahí sí, en un trabajo interinstitucional, hay que trabajar para tratar de contener al niño y a la familia. Ver que ese chico vaya a un club, que asista a la escuela, que tenga actividades recreativas y que no vuelva a ese mismo lugar. Generalmente lo que se trata, muy acertadamente, es que ese chico, tratar de mandarlo a la casa de una tía, que viva en otro lugar para que no vuelva. Pero en realidad yo creo que la contención, licenciada, hay que apuntar al entorno familiar. Y reitero, no sirve de nada meter presos a los chicos, hay que apuntar a la familia, a la educación, para evitar estas situaciones. Otra cosa que quiero destacar, en Tucumán aproximadamente somos 1.600.000 habitantes. Si ustedes tienen en cuenta la cantidad de chicos que ingresan en el ROCA, aproximadamente, hay entre 25 y 32 chicos alojados de manera continua. Ahora, de esos 20 entran y salen, pero aproximadamente 5 son los que salen y vuelven a ingresar. Imagínense ustedes, para la provincia de Tucumán, ¿qué costo puede tener hacer una asistencia integral a esas 5 familias para evitar que ese chico vuelva a ingresar al sistema penal? Ese por un lado. Por otro lado, Doctora, sí. ¿Vos estás al tanto de qué situación está actualmente el Instituto Roca? Conozco perfectamente, en mis 5 años que fui funcionario de juzgado de menores y de instrucción de Montero, siempre que como última posibilidad el juez disponía la disposición provisoria, yo iba al ROCA, porque yo quería ver dónde estaba alojado. Lo conozco perfectamente al ROCA, lo conozco al licenciado Sansierra, que en su momento era el director, ahora el licenciado Navas. Uno, cuando ingresa al ROCA, primeramente tiene el personal policial que lo asiste, después hacia la derecha va a lo que es una especie de salón grande que tiene una reja y están los operadores convivenciales, están con los niños ahí en ese salón grande, que a su vez tiene hacia mano derecha, tiene camas de cemento con los baños. Y bueno, en ese contexto de rejas, están pasando su día a día. Hay cosas difícil para los padres, sí, porque los del sur de la provincia, el
juzgado para Sí. este concurso es de Montero. Sí, Y la verdad que uno lo ve de todo el sur de la provincia, cuando Sí. tienen que ir, el tema de los alimentos. el sí. tema- Bueno, ahí hay un punto. El sur necesita, a mi entender, un centro de capacidades parecida al Roca, por una cuestión de distancias. Cuando uno está de turno todo el año, a veces la gente no sabe que día de semana, año nuevo, 24, 31, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, hablan por teléfono para preguntar porque tienen un menor aprendido. Y bueno, el policía consulta y yo le agradezco que sea así, porque de esa manera evitamos situaciones y se puede trabajar bien. Entonces uno le da las indicaciones previa consulta al magistrado para que ese agente policial pueda saber qué disponer respecto al menor. Y ahí había un tema. 3 de la mañana hablan por teléfono y dicen, ¿qué hago con el menor? Y si tiene que estar a las 7 de la mañana declarando en una fiscalía, entonces traerlo a Tucumán ya implica un tiempo, no tiene sentido. Entonces el sur sí necesitaría un centro de atención donde se lo pueda alojar a los menores. Doctor, Ese por disculpe. la distancia. Sí, doctor. ¿Y no cree que no solamente por la distancia, sino también por la idiosincrasia Sí, de, sí, sí, de sí. los chicos del interior con lo de la capital? Sí, también. Yo creo que es una razón también. Exacto. En este ¿Qué punto, consideración te merece eso, además por la experiencia que vos tenés? Que hasta por la mejor los dos idiosincrasia, lados- y por cómo uno ve cómo llegan los chicos cuando se produce una aprehensión. La verdad que en muchos casos no se lo ve en un estado de salud óptimo. Muchas veces con necesidades básicas insatisfechas. La característica realmente a ver, ¿cuál sería mi deseo de ser juez? Porque de ser juez de menor en este caso, he visto a los chicos que llegan con lesiones y uno se da cuenta que son autolesiones en los brazos, en el cuerpo. Entonces, sí, En cuanto al consumo de drogas, sí. influye en este tema, quiero decir. ¿Y qué acciones concretas tomaría usted con los recursos que hay? En el tema, a ver, en el tema de la droga, si bien no es competencia del juzgado, porque es juzgado federal, sí es en el delito previo, porque el chico roba a los familiares, roba en la esquina, busca un celular, ¿cómo? El joven adicto, por ahí me parece que Es- va. No por la competencia. No, no es una competencia. Es una realidad. Es una realidad que muchos chicos están drogados y creo que tiene influencia en la... Bueno, exactamente. Entonces, el delito previo es el que, bueno, a nosotros nos atañe, pero en definitiva el fondo es la droga. Yo creo que hay que apuntar a la familia y con un centro de atención en el sur, a los familiares se le hace más fácil. Ocurre actualmente no solo con los niños, sino con los mismos presos adultos, que se les dificulta viajar hacia el sur. Entonces, estando en Concepción, en Monteros, donde disponga el legislador, el ejecutivo, yo creo que sí ayudaría porque hace la contención. Si un chico ha ingresado en el Roca y si bien he detectado que se ha consumido droga, no es lo mismo que esté en San Miguel, que esté contenido por la familia a través de las visitas, a través de la... del vínculo familiar. Exactamente, si no, cuesta mucho en lo que es el sur, el acceso a San Miguel no es fácil para todos. Esa es una dificultad y sí ayudaría. Sí, doctor. ¿Cuántos años ha estado usted trabajando como funcionario del juzgado de menores? 5 años aproximadamente, doctor, con el doctor Velázquez. ¿Y usted era secretario que tenía menores o instrucción o cualquier materia? Yo era prosecretario y el juzgado de menores está como juzgado de menores y de instrucción, está como copiado. Entonces sí atendía a los menores, bueno, se les tomaba las actas, todo lo necesario, todo el proceso, ¿no? Exactamente, no está dividido. Pero sí, yo pensaba que parecía vos te especializas en menores. No, porque sobre todo hay que estar, como quien dice, capacitado en todo, porque el tema es los fines de semana, hay que saber quién es el menor que está, hay que venir al Roca. ¿En Capital dónde ha trabajado? Con el doctor Víctor Manuel Pérez, juzgado de instrucción de las cuartas, y de ahí me fui 2 años, y de ahí me fui a Monteros con el doctor Velázquez, 4 años y medio, casi 5 años. Tuve después, posteriormente, 2 años, 1 año y medio con el doctor Acosta, Guillermo José Acosta, en el juzgado de instrucción de la segunda de Concepción, y actualmente soy secretario de la Cámara Penal Sala 2 de
de Concepción hasta hoy, actualmente. Muy bueno. Mañana ya es secretario de la sala 3. Yo quisiera, que, sí. en función de lo que usted dice, doctor, Sí. y si hacemos un centro de contención, como usted dice en Montero, ¿sería una réplica del Roca? No, obviamente tendría que ser mejorado. Yo que de uno de lo que lee es en el Roca hay que hacer transformaciones. En realidad se está trabajando en el CAT, Centro de Atención y Derivación, que en un momento iba a ser en el Roca y ahora, bueno, parecía ser que se va a hacer en el Goretti. Lo que hay que implementar es que sí que el perímetro esté cerrado, pero adentro que no haya tantas rejas. Entonces, con ese perfil se podría ver de otra manera. Cuando uno va de toda me llama la atención siempre en las privaciones de libertad de los menores, y si bien se llama disposición provisoria, siempre me ha llamado la atención que el menor está en un lugar, está encerrado y no tiene disponibilidad como para decir, me voy a la puerta y tengo acceso a la luz, al sol, a algo, a la naturaleza. Y tienen que pedir permiso y eso... Sí. Y proporcionalmente veo que la mayoría son chicos que han denunciado que son varones. Sí. ¿Usted por qué cree que se debe eso? En el Goretti históricamente hay una sola mujer y el resto son varones. No sabría decirle... Cortamos mejor las nenas. Pero bueno, en el caso, volviendo al tema obviamente tendría que tener los estándares internacionales y creo que es posible. Y siempre quiero destacar el esfuerzo de la gente del Roca, porque las veces que fui, me llamaba la atención, están las rejas, están las mesas, los operadores convivenciales, trabajo que no es fácil porque hay que controlarlos, no es fácil estar ahí. Me llamó que siempre... hay una bandeja con frutas, era como un gesto de casa, como un gesto de hogar, no sé si era una manzana, una banana, pero había frutas, una bandeja y digo, bueno, me había parecido un esfuerzo de la gente que trabaja en el Roca como para darle una mejor contención a los chicos con las herramientas que hoy tenemos. Si me permiten, Sí, doctor. los legisladores, una sugerencia, si es muy necesario, sumamente necesario, porque se corta el vínculo familiar, porque aunque no crean, los 10 pesos, los 70 pesos, los 100 pesos de pasaje de ómnibus es mucho. La nuestra es una jurisdicción netamente rural y tal vez, hablando de la idiosincrasia, habría que pensar en un hogar granja, donde los chicos puedan cultivar la tierra, porque muchos vienen de comunidades con estas características, cultivar la tierra, producir sus ¿Concepción no alimentos. tiene un...? No. No. Y la unidad 3 tampoco tiene alojamiento de menores. Bueno, doctor. Yo una sola pregunta, si me permite, presidente. Sí. Usted, el caso en que accede al cargo después de menores, ¿cómo se imagina que sería su vínculo con los abogados que ejercen la profesión? Doctor, yo he ejercido 5 años la profesión en pasillo, viviendo de lo que es ejercer libre la profesión, que es muy dura, y siempre tuve, desde el momento que pasé de este lado de mostrador, traté en lo posible de tener el mejor vínculo con los letrados en el sentido de darle la información que procesalmente se les pueda dar, de poder de alguna manera allanarles el camino en un caso, a ver, pide copia, si el abogado está personado, está en la causa, no es necesario decirle, doctor, presente un escrito para la copia. Tome, doctor, el expediente, saque, se deja una consigna, retira copia. Si quiere hablar con el magistrado, doctor, espere un segundito, ya lo habla o no puedo tal día. No me parece, nunca me pareció, por lo menos desde que, y siempre se lo facilité a los abogados porque es difícil estar del otro lado del mostrador. En ese punto procesalmente y cuando se pueda y lo permita, lo he hecho y lo seguiré haciendo. Bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, a disposición de ustedes por preguntar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, doctora? Te felicito por estar en esta instancia. Muchísimas gracias. Como estábamos preguntando, ¿qué opinión tiene usted en relación a la reforma del sistema penal juvenil en cuanto a la baja edad de imputabilidad? Bueno, el anteproyecto que se ha elevado ahora gira en 4 ejes fundamentales que es para el pedido de la reforma. Uno,
es que tiene que estar a cargo de un juez especializado, otro un abordaje multidisciplinario y retributiva, que la víctima tenga participación y que el niño o adolescente asuma responsabilidad. Con respecto a la baja de la edad de imputabilidad en sí, ¿qué es lo que el anteproyecto lo que propone? Es declarar punible al menor de 15 años en un delito grave, o sea, con una pena ya de 15 años más. En mi opinión personal, estoy absolutamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ya estamos en un retroceso. Vamos en contra de los tratados internacionales, de la Constitución, de la Convención de Derechos del Niño, o sea, de la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, que tienen jerarquía constitucional a través del artículo 75, inciso 22. No podemos dejar de lado también que bajar la edad de la punibilidad no soluciona el problema de la seguridad que tenemos. Ya en la ley 10.903, reformada por la 14.394, si mal recuerdo, establecía la edad de 14 años, la ley de agote que le llamaban. Después pasamos, no solucionaba nada, pasamos a la 22.278 con la modificatoria de la 22.803, donde ahí el juez de menores tiene un régimen especial, él tiene las medidas tutelares que ahora serían medidas de protección con la nueva reforma. Sí, lo que tiene el anteproyecto, y comparto, es que actualmente a la víctima no se le da un derecho, pero en el otro sí va a tener posibilidad hasta de constituirse en querellante. Otra de las cuestiones, las medidas socioeducativas, que serían fundamentales para el proceso de menores. ¿Por qué? Porque la idea, si estamos con el interés superior del niño, es que se reinserte, se readapte a la sociedad, o sea, adquiere un oficio, termine la escuela primaria, secundaria. Entonces, si vamos en la baja, hacemos un retroceso, creo que no se van a dar ciertas condiciones. Y es más, el juez, después de declarada la responsabilidad, tiene la posibilidad de condenar en grave tentativa, absolver o poner una condena efectiva, siempre y cuando valorando todo el proceso que haya tenido actualmente tutelar, la reinserción social y todo eso. Nosotros, cuando yo trabajaba anteriormente en la Defensoría Oficial, hemos tenido un caso de una condena de un homicidio de 2 adolescentes, eran uno de 16 y, si no mal recuerdo, la víctima tenía 15. En una fiesta de carnaval, en un corso en Villa La Trinidad, el menor, ya sea en torno de chiste, de burla o de presumir, arroja una botella de cerveza al aire, impacta en la cabeza del otro adolescente. Se hacen todas las medidas, se declara la responsabilidad, va al juzgado de penal de menores y lo condena a 5 años. En ese momento, yo en la Defensoría hacemos el recurso de casación, va a la corte, hacemos ver de que este niño no había tenido ningún otro tipo de participación, ningún otro hecho delictivo, había formado una familia, trabajaba en una comuna y además de eso estaba de casero en una vivienda rural. Entonces habíamos dicho que él sí había hecho el proceso de reinserción, se había redactado la sociedad, y la Corte casa la sentencia y en sustitutiva absuelve a ese menor. Entonces, no siempre hay que detener la condena, por más que haya sido un delito grave. Y en ese caso, no había querella. No había querella. No había querella. No sé, por eso sería fundamental. Ahora, había una víctima. Con la nueva reforma ya podría hasta intervenir el abogado del niño. Ahí sí podríamos hacer con el abogado del niño, que sería fundamental todo eso. Doctor, ¿hace cuánto tiempo usted trabaja en la Defensoría?
No, yo trabajaba hasta hace 2 años en la Defensoría Oficial. Yo ahora actualmente me desempeño en el juzgado de instrucción. ¿Con qué defensor trabajaba? En ese momento estaba la Defensoría Acéfala. El momento que yo ingreso, el día que yo ingreso se retiraba el doctor Pereira y no regresó más hasta que yo me fui. Bueno, usted viene aquí, usted viene acá para que lo entrevistemos. Tiene la posibilidad de llegar a ocupar la vacante. Debe haber pensado cómo va a armar el juzgado. Cuéntenos, por favor. Y bueno, el juzgado, yo trabajo en un juzgado ahora. Además de del secretario, el PRO y los empleados administrativos, el juzgado de menores, lo fundamental es contar con un equipo interdisciplinario. Actualmente ellos tienen psicólogo y trabajador social. Yo a eso le sumaría un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque generalmente yo, que he estado del otro lado y como juez de instrucción, en el juzgado de instrucción trabajamos como juez de menores también en feria, la problemática es los niños vulnerables. ¿Y qué están todos? Inmersos en el mundo de la droga. La mayoría que llega. Son chicos que los padres van y no tienen recursos económicos y que dice, mi hijo ha llegado a esto porque ha hecho un moto arrebato. Por la sociedad en sí lo está llevando a esto. Entonces yo también pondría, a mí entender, ¿Le agregaría a lo actual un médico? ¿Qué otra cosa le agregaría? ¿Qué más? En cuanto a la selección, yendo en la línea de la pregunta del presidente, en cuanto a la... Permiso, ¿no, presidente? Si bien el Código Procesal Penal que va a empezar a regir, Dios mediante, el 6 de mayo, habla, o del código que va a surgir, que se va a pasar a un cambio de paradigma en lo que o en el perfil del juez, porque el juez hoy, lo decía en una charla el viernes pasado, un disertante que había traído a la Escuela Judicial del CAM, hoy es un juez administrador, administra recursos humanos, los recursos materiales, pero ahora, digamos, al integrar el colegio de jueces, digamos, no va a tener ese rol. Aún así, y yendo a lo que decía el presidente, ¿cuál sería el perfil del personal y si usted cree que deberían ser todos los cargos cubiertos del personal por concurso y si esos concursos tienen que ser cerrados o abiertos? Perfil, cómo ingresarían y tipo de concursos. Primero que este es un juzgado que no se va a separar, digamos, porque es un juzgado ya de Montero que el doctor Velázquez hace de instrucción y de menores. Sí. Ahí hay que ver si él tiene personal que trabaja en menores o no. Entonces, si sería un juzgado de creación. De creación. Entonces, porque si él tiene gente que trabaja en menor y dice, bueno, pasan, perfecto, ahí hay que ver. ¿Y de lo que seleccionaría usted? Y si no, de lo que seleccionaría, a mí me parece bien la idea de los concursos. Perfecto. O sea, yo con eso, yo también ingresé en su momento por concurso y lo veo muy bien. Y ahí tiene la posibilidad todo. Concursos abiertos. Concurso abierto. Ahí tiene la posibilidad el abogado que pasilla. O sea, yo pasillé también 14 años, después por concurso estuve ahí 5 y ahora ya estoy más de 2 también en el juzgado de instrucción. Entonces, me parece bien eso. Concurso abierto. Pero bueno, ya después la parte administrativa, ya los ayudantes judiciales. Yo le preguntaba, ¿qué más innovaría usted? Y yo... ¿Usted cree que con médicos ya está funcionando bien el juzgado? Es una pregunta. No, bueno, habría que poner otras áreas también, en tema salud, pero presupuestariamente es difícil. No piense en el presupuesto, yo pienso que a usted se imagina en el mundo cómo lo armaría el juzgado para que yo pondría, además de un atienda con contenido. Del psicólogo, también podría poner personales especializados en sociología. O sea, que trabajemos directamente con la problemática del niño, ayudándolos, porque acá ¿qué es lo que falta? Es política de Estado. Si nosotros lo queremos reinsertar, es ayudarlo. Si no, no lo ayudamos, hacerle un seguimiento al niño. Y más los niños que son del interior. O sea, están acá, en el Instituto Roca, no los viene a ver nadie. O sea, es la cruda realidad. Están desarraigados, son de escasos recursos y los mismos padres van y dicen, yo hace un mes, 2 meses, cuando estaban alojados, que no los veo. Y en muchos casos nosotros
la Defensoría, me remito porque ahora hay otra cuestión, el juzgado. Hacíamos las presentaciones para un cumpleaños de una hermanita de 15, pidiendo una autorización especial. Y con buen tino nos daban a ver si el instituto se ofrecía en poner su móvil y los traían, porque era la única vez que se podían ver y decimos, tiene que fortalecer el vínculo familiar. Si no lo ven 2 meses, creo que no fortalecemos nada. ¿Qué tarea le daría al asistente social? El seguimiento, las entrevistas, ver la información de la casa, cómo viven, las necesidades básicas, cómo están cubiertas. Digamos, eso más o menos lo hacen hoy durante el proceso. Pero, ¿sabe qué? Yo las veces que he trabajado con los menores, pasa que a mí me tocó trabajar en la feria y no hay un cuerpo, un gabinete específico, sino que nosotros nos tenemos que valer del gabinete del Ministerio Público ahí. Sí, el juzgado sí lo tiene, ¿me entiende? ¿Y qué pasa? Trabajan en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Y en el sur hay una sola chica que hace ese relevamiento. Entonces, falta personal, seguimiento. Falta porque las empleadas, la asistente social, que es una también del juzgado, no lo puede hacer a todos. ¿El sociólogo para qué lo utilizaría? Para tratar de ayudarlo con un grupo interdisciplinario así y que él trabaje en las problemáticas, les enseñe, ¿me entiende? Otras cosas, porque el trabajador, el asistente solamente lo entrevista, le hace una serie de preguntas y termina la función de él. Informe. En cambio, el sociólogo necesitaría para otras cosas, para que esté con el niño más que nada. ¿Puedo? Sí, sí. No. Sigamos con el orden. Y le cedo por Doctor, ser ¿cómo ama le va? también. En el caso que se presentan situaciones de niñas violadas, se deben, con embarazos, se debe Como el caso judicializar- reciente de ahora. ¿Se debe judicializar la situación? Bueno, yo sí me remito al caso de ahora de la niña de 11 años violada, ya digamos lo tenemos al caso resuelto prácticamente. Sí, yo por eso no lo quise poner puntual, Entonces, sino general. yo lo que haría en ese caso, esta es una provincia provida, Eso declaran algunos. declara algunos. Por eso, yo primero voy a lo que dice. No tenemos un protocolo ILE, A nivel pero nacional. las recomendaciones que dicen de la Corte y de la Organización Mundial de la Salud, que eso no es excusa para exculparnos y darle la posibilidad de garantizar el aborto a esta niña. Otra de las cuestiones, ¿qué es los fundamentos del protocolo ILE? Lo que hace es garantizar la dignidad y los derechos de las personas con capacidad biológica para gestar. Pero los tratados internacionales y la Convención de Derechos del Niño dice que las niñas y adolescentes menores de 14 años deben ser escuchadas y su voluntad debe ser tenida en cuenta. Es lo que se llama la autonomía progresiva. Entonces, ¿qué es lo que haría yo en este caso? Viendo el contexto que se ha desarrollado, es una gestación no querida por la menor, yo autorizaría el aborto aplicando el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, doctor. Aún no teniendo el protocolo. Aún no tenido el protocolo porque ellos exhortaron a las autoridades nacionales y provinciales a que se respete y se instituya el protocolo hospitalario. Sí, doctor. La existencia de un centro único como el ROCA para el cumplimiento de las medidas y siendo del interior, ¿no considera que es necesario por una cuestión de idiosincrasia que exista un lugar distinto al cumplimiento de las medidas de los niños y adolescentes de la capital? Sí. O sea, en base a la experiencia. En base a la experiencia y a las ¿qué te estadísticas indica? que se manejan. Por ejemplo, el ROCA tiene una capacidad para 38 niños o adolescentes. Como se dice, un centro de clasificación. Tiene sector de 16 años, sector de 17 y los próximos a cumplir 18. Que ahora hay 2 niños alojados con 18 años en el ROCA. Una cuestión para ver por qué son los motivos de que están ya ahí. Anualmente alojan, como sería, entre 290 a 320 niños, de los cuales ahora hay 26 niños alojados.
10 son de los centros judiciales de Concepción y Montero. 3 de Montero y 7 de Concepción. O sea que estamos hablando casi de una población actual del 40%. Lo que decía hace rato, la mayoría son gente de extrema pobreza. No tienen cómo llegar al ROCA. Carecen de esos medios. Y si tenemos, obviamente es cuestión del Poder Ejecutivo, de presupuestaria, todo lo que es centro de clasificación, servicios penitenciarios y todo, pertenece a ellos. Si van a hacer un centro, van a remodelar, van a refaccionar, es cuestión de ellos. Yo creería, en mi opinión, que sería acertado que haya un centro de recepción y clasificación en el sur, que maneje la problemática tanto los dos centros judiciales, de Montero y de Concepción. Y ahí uno equidistante de todo. Por eso, ahí como para que tengamos medianamente y la gente pueda llegar a los familiares. Si no, no los va a ver nadie. Usted se pregunta por qué hay 2 jóvenes de 18 años en el ROCA actualmente. ¿Cree que la mayoría de edad es netamente cronológica? ¿Un elemento cronológico Pero para decir que ya se es mayor de edad? no tan así, pero ¿qué es lo que pasa? Que los menores que están ahora inmersos en el régimen penal juvenil, uno de ellos, para mi entender y por lo que tengo conocimiento, tiene varias causas por homicidio, es reincidente y está alojado ahí. O sea, ese es el motivo que yo no me explico por qué ese menor, teniendo mucho, cierto es que no se aplica la reincidencia, pero se ha fugado y ha cometido un homicidio y sigue estando ahí. Y usted como juez de menores, ¿cómo evaluaría la mayoría de edad? ¿Cómo me dice, doctora? ¿Cómo lo evaluaría? Sí, usted como juez de menores. Yo, con los 18 años, le daría los mismos derechos y garantías que tiene un menor, ya un adulto que ha cumplido 18 y por un robo, a veces se le ha dado una prisión preventiva y se lo ha mandado a la unidad 5. ¿Alguna otra pregunta? No. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor. ¿Cómo está? Primeramente, un gusto estar acá. Le agradezco. Un gusto para nosotros. Es un honor para mí. Muchas gracias. Bueno, comenzamos preguntando, ¿qué opina usted sobre la reforma al sistema penal juvenil en cuanto a bajar la imputabilidad de los menores? Bueno, doctora, se ha discutido mucho sobre el tema ese, en la cual hay diferentes posturas que tienen su fundamento, en la cual en la parte nacional el ministro Garabano presentó un anteproyecto con la ministra de Seguridad, en la cual expusieron su fundamento en cuanto a la viabilidad de esta nueva ley, en la cual se establecieron, según ellos, una postura de que penar al menor, bajar la edad de punibilidad a 15 años sería una política criminal tendiente a disminuir la inseguridad que existe en todo el sector de la Argentina. En 2017 esto volvió de nuevo a salir a la luz por el homicidio que ha habido del menor en el partido de Flores, en Buenos Aires. Entonces se viene discutiendo hace rato esa postura, y la postura de la ministra es esa de que se fija un régimen de contención de socioeducativo y terapéutico para el menor, sin perjuicio de que sea punible por delitos graves, o sea, mayores de 15 años. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, porque por varias causas primeramente tenemos una ley vigente que es la 22278, en la cual es una ley, como la llama el doctor Petraxi, anacrónica, Santiago Petraxi, en la cual es de la dictadura, y es una ley que no se adecua, diríamos así, a todos los estándares constitucionales
y supranacionales que hay. Todos los tratados con jerarquía constitucional, como sea la Convención de Derechos del Niño, las normas no convencionales, como son las reglas de Tokio, las directrices de RAI. Entonces, con ese aspecto, digamos así, se ha ido al choque, o sea, dos posturas. Y tenemos la postura contraria, tenemos de ciertas organizaciones no gubernamentales, como ser la Fundación Andes, donde es una fundación dedicada a la protección de derechos humanos y donde la doctora, creo que se llama Florencia Ballino, que es secretaria o coordinadora de la parte de niñez, familia y adolescencia, emitió su opinión. Y ella manifestó que está en contra porque en principio viola la Convención del Derecho del Niño. Por otro lado, hay informes de la Comisión del Niño, del Comité del Niño, donde recomienda a la Argentina no endurecer las penas con respecto a los menores y le aconseja no bajar la edad de punibilidad. Después tenemos otro informe también que menciona ella del 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le da a toda la región, donde el informe creo que se llama Violencia en Niñez y Delitos en América o delitos en América, en la cual ahí la Comisión Interamericana aconseja incluso en ese informe a aumentar la edad, no a bajarla. Posteriormente a eso tenemos también el fallo Mendoza de la Corte Interamericana que está del 2014, donde establece ya que la obligación del Estado que adecue la legislación de la minoridad a la legislación supranacional o el bloque constitucional. Recordemos que la ley 10.903, que era la ley de patronato de menores, fue derogada por la ley 26.061. Doctor, sí. Disculpe una interrupción. Los menores que delinquen, ¿qué opina usted que debe ser, aparte de lo legislativo, la solución que el Estado debe dar? ¿De qué edad me dicen? Menores. Menores punibles, o sea, con la ley esta. ¿La ley esta O la ley actual, digamos. No, yo lo que pienso que tiene que haber políticas públicas tendientes a solucionar el problema como manda la Convención. La Convención establece políticas públicas que tiene que adoptar el gobierno junto con la Ley de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, como ser el resguardo, la educación, la supervisión, la orientación y por último la internación del menor, que sería una cuestión ya cuando el menor está en estado de abandono y sin padre, sin madre, en las cuales la única forma de protegerlo es en esas condiciones. Hay una... Pero aún sí. así existe la familia empleada. Sí, nuevo Código Civil. Sí. Se tiene que recurrir a todas las formas. Esa dice la opinión consultiva de la Corte Interamericana del 2002. Doctor, y usted, si accede a este cargo de juez, ¿qué acciones desplegaría usted con lo que tiene para reinsertarlo al menor? Bueno, con respecto a eso, doctora, le puedo referir, por ejemplo, un fallo yo soy muy de leer fallos, porque en realidad eso te nutre y tengo la cabeza de que la persona que esté en un cargo tiene que estar capacitada y comprometida para ejercerlo, no tan solo sentado en un despacho esperando las citaciones y despreocupado del problema o delegar el problema a otro. Hay un fallo donde se dictó por la Cámara Nacional de Casación Penal la inconstitucionalidad de la ley de minoridad, que se llama, era un caso donde era de la Fundación Sur, donde había un menor que era García Méndez, o Méndez García, algo así, García Méndez, donde la Cámara Nacional de Casación Penal dice que esa ley es inconstitucional justamente porque el menor se encontraba en una situación irregular de protección. Era considerado un objeto de protección y no un sujeto pleno de derecho, más el plus de derecho que tiene que tener en virtud del principio convencional de especialidad. Entonces, en la misma convención, contestando su pregunta,
se establece, ¿no es cierto?, que se tiene que pasar o traspolar, diríamos así, de la doctrina esa que le estoy diciendo, a la doctrina de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese traspaso, ¿no es cierto?, el juez tiene que ser proactivo, tiene que ser una persona, como les he dicho recién, comprometida con el trabajo, tiene que ser una persona que si está el menor encerrado, se tiene que constituir en el lugar, tiene que hacer un seguimiento del menor, tiene que ver la densidad poblacional que hay en el lugar donde está el menor, la higiene, la situación alimenticia, para ver si en realidad necesita otras clases de medidas o la libertad incluso. Usted, fíjese que tenemos en la Convención 2 pilares fundamentales. Un pilar que según Terragni habla de la libertad en sentido material, que te habla del artículo 37, que dice que todo menor de edad no se lo puede privar, o sea, tal cual el artículo no le transcribo, pero el menor no se lo puede privar de la libertad, ¿no es cierto?, sino como última ratio, como último recurso y por el tiempo más breve, dice la Convención Americana. Y por otro lado, creo que las reglas de Beijing establecen de que la privación de la libertad es justamente el encierro del menor contra su voluntad en algún establecimiento público o privado por orden judicial o una autoridad competente. Entonces, instalarlo en el ROCA, ¿no es cierto?, sería una manera también de privarlo de libertad al menor. Entonces, yo lo que pienso, contestando su pregunta, doctora, es que el juez, tenemos que salir ya de la vieja justicia, tenemos que pasar de la justicia retributiva a una justicia consensuada, a una justicia restaurativa, donde el juez, el fiscal, sea el protagonista de esto, porque si no tomamos esa decisión, esto va a seguir así. No sé si comparten el criterio de mí, pero en realidad tenemos una vieja camada de jueces que siguen trabajando de una manera no acorde o adecuada a la convención. Y sí. Doctor, con respecto al juzgado de menores de Ciudad del Montero, en esta jurisdicción, ¿vos tenés datos de la incidencia de los menores en cuanto a los delitos y en la problemática de la inseguridad? Mira, yo estuve en el juzgado de menores conversando con el secretario para interiorizarme de cómo son la problemática delictual en la jurisdicción de Montero, y en realidad es muy poca, es más, tenían un solo alojado. El problema que ellos tienen es que tienen dos sistemas, el sistema del ex y el sistema del SAE. Entonces el sistema del ex cargan los incidentes tutelares y el SAE se actualiza cada vez que viene la causa de la fiscalía pidiendo algo o ellos la hacen pedir. Entonces no tienen un sistema que sea compatible, que vaya junto el incidente con el principal. Lo que veo en Montero también es que se cumple con la acordada 496-98, creo que es, donde el juez sí ejerce un control de legalidad y constitucionalidad sobre la investigación fiscal. Pide el expediente. Es más, el nuevo Código Procesal Penal recepcionó toda la normativa dentro de los límites que tiene el Poder Legislativo Provincial en legislar de los códigos de forma, recepcionó toda la normativa del niño y todas las normativas no convencionales, y usted fíjese que en el código hay una parte especial que habla de reglas especiales para niños, niñas y adolescentes, donde rige el proceso de menores. Y establece en el primer artículo, te dice que a los menores se le aplica todos los derechos y garantías establecidos en los tratados, en la Constitución Nacional Provincial y lo que establece este código. Por otro lado, en la finalidad, transcribe exactamente el artículo de la Convención, que dice que tiene derecho a un trato digno, a la dignidad humana, a que se respete sus valores,
a la resocialización y a que cumpla una función constructiva dentro de la sociedad. Por otro lado, establece la mediación penal también en el tema de menores. Establece una cosa que me parece muy importante para mí, pues yo soy ayudante fiscal de Concepción y allá se trabaja diferente que en Montero. En Concepción, yo cuando tengo el teléfono, por ejemplo, me avisan de un menor, lo pongo a disposición del juez de menores. Al otro día se le toma declaración y el menor se va de nuevo con el juez de menores y el juez de menores ya sé si lo dispone o no lo dispone, ¿no es cierto? Entonces ya decide él. O sea, ese es un planteo de que hace la Cámara y la Corte con respecto a la inconstitucionalidad de la ley de minoridad, donde establece que hay una invasión, digamos así, coactiva del Estado en el niño, y que no diferencia los procedimientos, ya sea procedimientos para niños que estén en conflicto con la ley o niños que estén en carácter de abandonado o de pobreza. Doctor, Sí. yo te perdono, ¿por qué cree usted que siempre se vuelve sobre este tema de bajar la edad de imputabilidad, donde nosotros en el nuevo Código Procesal Penal, si bien tenemos un capítulo, ¿es suficiente, no es suficiente? Tenemos que avanzar sobre un Código Penal juvenil. Pero ¿por qué permanentemente estamos buscando del castigo hacia los menores? ¿O qué haríamos en función de esto, sobre las realidades y por las estadísticas que usted está diciendo? Bueno, con respecto a la estadística, tenemos 7.200 causas de menores en trámite, de los cuales, como decía la Gaceta, por intermedio del doctor Moiken, decía que solamente el 3,8% es cometido por menores de 15 años. Entonces, no hay consenso, lo que estoy hablando, no hay consenso, en realidad siempre hay una tensión entre grupos, en los mismos diarios lo dicen, que el Congreso no se pone nunca de acuerdo, hay una falta de voluntad política en tratar este tema de los menores en conflicto con la ley. Ese fallo, yo les digo, del 2008. En 2008, en ese fallo, la Corte casa la sentencia de la Nación, pero no porque no es inconstitucional. Dice que es inconstitucional, pero dice como la Cámara Nacional de Casación Penal dictó como 16 puntos en la sentencia. Uno era declarar la inconstitucionalidad, dos era poner en conocimiento de todas las cámaras penales y jueces de menores de la Argentina el fallo. 3, citar una mesa de diálogo con los jueces a los efectos de que se implemente la ley 26061 y establezca planes individuales para cada menor, ¿no es cierto?, de acuerdo a su problemática. Y aparte, en esa misma mesa de diálogo que se daba... Pero yo le hago sí. una pregunta concreta. Sí. Tenemos un 3% y Sí. chirola. ¿Por qué hay tanta insistencia en bajar con la imputabilidad? ¿Por qué cree usted? Y bueno, es una cuestión de política del gobierno nacional que cree de que bajando la edad de punibilidad se van a solucionar los problemas de inseguridad. Y en realidad, yo como le digo, no estoy de acuerdo en eso. No se van a solucionar los problemas, la amenaza penal al menor no va a surgir efecto para mi criterio, y hay que adoptar otras políticas de acción positiva tendiente a solucionar la problemática que me está diciendo usted. ¿Está bien? ¿Quiere preguntar? Sí, doctor, le quería consultar. ¿Qué opina que todos los niños y adolescentes estén en el mismo lugar en el cumplimiento de las medidas en el ROCA? Tanto lo del interior como lo de la capital. Y bueno, todo pasa por el tema de las cuestiones financieras. Yo pienso que todo es problema de plata, financiero, que el gobierno... Independientemente de eso, ¿no cree que no consigue inconveniente que estén tanto lo del interior como lo de la capital juntos? ¿No cree que son realidades distintas? Yo creo que sí, doctor. Tiene que haber un centro en Concepción donde el ROCA como es un centro de alojamiento y clasificación. O sea, se clasifica a los menores de acuerdo a la edad, al delito cometido,
y se lo va distribuyendo, supuestamente se lo va distribuyendo, pero en realidad las realidades son distintas de la capital que de Concepción. Hay mucho delito que se cometen mucho acá, como son los homicidios dolosos. Allá no tenemos casi homicidios dolosos. Entonces, son para mí diferentes problemáticas con abordaje distinto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Bueno, está el doctor para formular alguna pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es su primer concurso, doctor? Es mi primer, no es mi primer concurso, es la primera oportunidad que llego a la entrevista. A la entrevista. Así Bueno, es. bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, usted está ejerciendo la profesión, tiene algún cargo en el Poder Judicial. Yo ejerzo la profesión en forma libre. ¿Desde hace cuánto Yo tiempo? me recibí en el año 1997 en la Universidad Nacional de Tucumán. A la fecha tengo 21 años continuos de ejercicio de la profesión. Elegí la abogacía como mi medio de vida. ¿Su especialidad? Y hago de todo, doctor. No tengo una especialidad. Lo penal me gusta más, ejerzo más. Está bien, está bien. Civil y laboral también. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Usted, en caso de acceder a este cargo, ¿cómo organizaría este juzgado? El juzgado es un juzgado nuevo. Trataría de organizarlo con un secretario, un prosecretario, en lo preferente que sea profesional, pero creo que sería mejor el diálogo, mejor la comunicación. Trataría de que sean buenas personas sobre todo, que sean muy responsables y que ellos me vean a mí como un juez fuerte, un líder, humilde, en el sentido de que consulte todas las resoluciones, todas las disposiciones, y sí que tengamos todos el interés, porque el interés es que la protección de los derechos de los niños sea el objetivo, sea la meta. Trataría de tener un gabinete interdisciplinario con un asistente social, en lo posible que sean 2, porque veo que a veces hace falta, un psicólogo y si podría ser mejor un psiquiatra. Con respecto a las relaciones que se deben dar entre el personal del juzgado y la Secretaría o la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, tendría que ser fluida y trataría en lo posible ya en el trabajo de cada uno que no haya una especialización, es decir, que no haya alguien que se dedique a hacer esto o lo otro, sino que sean rotativos y que todas las personas y todos los miembros del juzgado puedan hacer todo o sepan hacer todo. De esta manera no se demorarían a veces algunas resoluciones o decretos. Trataría que haya una empatía emocional, trataría que no solamente uno sea la voz dominante, sino que haya más. Y trataría siempre, como se dice científicamente también, que un equipo trabaja mejor cuando hay mujeres. Esa sería la forma en que lo organizaría. ¿Muchas mujeres? Algunas, siempre es bueno, doctor. Presidente. Permiso, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Con muchas o algunas? Con mucho. Con las que sean necesarias. Bien. Luis, usted decía, doctor, que hace 21 años ejerce la profesión. Muchas veces se escucha en los pasillos, uno cuando estaba en el colegio lo escucha, lo sigue escuchando. Uy, y los nombran y al día siguiente ya cambian. Con el tema honorario, con que no nos reciben, con que no nos escuchan. ¿Cómo sería la forma de vincularse, de relacionarse con usted ahora si cambia del lado del mostrador como Claro. abogado de pasillo? No, bueno, si bien es cierto, uno como abogado de pasillo sabe cuál es el trato y qué es lo que hace falta, un juego tiene que ser proactivo y el juez también tiene que ser proactivo, en el sentido de, primero, hacer el trato más humano y sobre todo en el juzgado de menores. Yo creo que el juez tiene que estar en contacto con la familia de los menores. Las audiencias en viso, tanto del menor como la familia, es obligatoria y no debe de dejarse de hacer. Creo que a los menores también
hay que hablarles mucho a los menores. No basta, yo estaba hablando con otra gente, no basta con que acá se hagan programas interdisciplinarios y que le enseñen estudio u oficio a los menores. A los menores creo que falta motivarlos y hablar sobre todo, trabajar sobre la espiritualidad de ellos, que va a ser algo importante, porque una persona que no está motivada no puede cambiar. Es decir, le van a enseñar muchos oficios, van a tener muchas herramientas, pero después no lo van a hacer porque no tienen ganas de cambiar. Es decir, y sobre todo recomendaría que esté la figura de la voz del niño, que es muy importante, es muy importante. Usted mencionaba que tenía un equipo disciplinario, multidisciplinario y un psiquiatra. Sí. ¿Cuál sería la función del psiquiatra? ¿O de Mire, dónde se agarra usted que tendría un psiquiatra en el porque gabinete? generalmente el psicólogo lo que hace es ver el perfil del menor de edad y determina en una primera aproximación cuál sería un diagnóstico. Resulta que los menores de edad ya vienen con ciertas patologías, producto obviamente de su vulneración o de adicciones, en las cuales se hace necesario muchas veces un estudio más profundo y con una recomendación que la puede dar solamente un psiquiatra. El psicólogo no da recomendaciones. Yo a veces digo, inclusive en los centros de detención, veo que se participa mucho el psicólogo y habla con los adolescentes. No creo que un psicólogo pueda solucionar el conflicto de los adolescentes. Nosotros vemos que si un mayor va a un psicólogo, el psicólogo nos escucha y somos nosotros los que a través de nuestra madurez y nuestro intelecto o sentimiento vamos a poder descubrir cuál es el problema. Los menores no tienen desarrollado todavía un intelecto, no tienen una madurez ni emocional ni psíquica, por lo tanto no veo que ellos puedan solitos darse cuenta cuál es el problema. Por eso creo que es importante trabajar en la motivación de ellos, darles charlas motivadoras y trabajar también en religión, es decir, el que sea católico, el que sea evangélico y si es agnóstico, trabajar en la mente de esa persona para que pueda tratar de resocializarse. Doctor, ¿qué opina usted de la judicialización de niñas violadas y embarazadas? Es un tema realmente importante. Bueno, ahora tenemos el caso que salió en la Gaceta, una niñita de 11 años. Estamos hablando del aborto. El aborto es como la interrupción de la vida. Nosotros sabemos todo que se interrumpe, tenemos vida a partir de la concepción en el seno materno. Hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto ahora en la cuestión de los embarazos científicos, que se da el caso de que hay concepción cuando el embrión es introducido en el útero. A partir de ahí, directamente para ir, yo opino que es necesaria una judicialización. No como el aborto no se lo puede ver en abstracto, porque siempre hay condimentos, hay circunstancias y hay variables y alternativas para tener en cuenta. Como ser humano no estoy de acuerdo en el aborto, creo en la vida y soy pro vida. Pero como juez debo de aplicar el derecho, debo aplicar el fallo FAL, que inclusive ya no autoriza la violación terapéutica y la violación por la violación anterior cuando eran demente o que tenían incapacidad mental, sino que lo utiliza en todo caso de violación. Entonces, lo que sí es importante es seguir un protocolo. Pero ese protocolo también hay que ver, si bien nosotros no tenemos un protocolo, que es importante tenerlo, no se trata tan solo de un protocolo de ver la medida administrativa, sino de ver realmente el caso cuando hay dos valores en juego, es decir, el valor de la vida y también hay que ver a la pequeña cuál es el daño que le puede hacer ese aborto, es decir, cuál debe primar. Si esa niña es escuchada, porque también decimos, una niña puede decidir. Tampoco puede decidir que se la viole. No, por eso digo, yo estoy a favor, cuando es el caso de la violación, de que se practique el aborto. El fallo FAL. ¿Qué opina del fallo FAL y de lo que dice nuestro Código Penal del año 1921-22 sobre estas situaciones? ¿Qué opina usted? Opino que es una situación que se aconseja el tema del aborto, en el caso que no sea punible, al efecto de evitar
consecuencias en la mujer violada, en la menor. Doctor, con respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad, tenemos el centro Roca. ¿Usted considera que es conveniente que compartan en la misma institución los niños y adolescentes de la capital y los del interior? Te cuento. Es la realidad que vivimos hoy. Pero la realidad que vivimos, lo que tiene el centro de detención Roca, más allá de todo centro de internación, obviamente que es un encerramiento, que es un tipo de prisión y que, bueno, sabemos que todo el derecho internacional habla de que todo internación de la cual una persona no pueda salir por su voluntad, ya es una privación de la libertad. Ahora bien, lo que tiene el centro Roca, lo único que lo veo que tiene, más allá de todas las definiciones que puede tener como internación, es que está alejado de la ciudad de Concepción. Si hablamos de idiosincrasia, no creo que estemos tan lejos y que tenga San Miguel de Tucumán con Concepción una idiosincrasia diferente. Si no hablamos de Tucumán con Buenos Aires, podemos tener algo diferente. Lo que sí se hace necesario hacer algo o implementar un centro de detención más cercano por el tema de las visitas. Los niños necesitan que las personas lo visiten. La vinculación con la familia, así sería. Bien. Muchas gracias. ¿Está bien, doctor? Bueno, permiso, muchas gracias, permiso. Buenas tardes, situación de evolución de ustedes. ¿Cómo anda? Bien, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Usted va a acceder a un cargo de juez, quizás. ¿Cómo organizaría usted su juzgado? ¿Y qué medidas y acciones desplegaría usted en pos de la inserción de los menores que van a estar sujetos? Bueno, ante todo, yo le quiero decir que trabajé 12 años de secretario en un juzgado de menores de la capital con la doctora Wexler. Entonces yo ya tenía mi juzgado organizado hace 12 años. Entonces lo que sí cambiaría es que todos los juzgados de menores de la provincia tienen que tener chicos preparados para eso, para trabajar con menores. En los juzgados. En los juzgados. ¿Por qué? Porque hay chicos que cometen delitos muy graves, entonces tenemos que tener gente especializada. Y si no está especializada, hay que enseñarle. ¿Por qué? Porque mucha gente está enojada con los menores. Y al menor se le tiene que hacer valer los mismos derechos que a los adultos. Entonces hay que ver cuáles son los chicos que tienen que estar en los juzgados de menores. Hay que explicarle, hay que enseñarle qué es la 2278 y qué es la convención. ¿Por qué? Porque en cada decreto o en cada resolución hay que aplicar la ley 23849. ¿Por qué cree que están enojados con los menores? Están enojados porque, mire, le explico. El menor cuando comete un hecho, generalmente, porque es muy poco el porciento de hechos que comete, pero son hechos graves. Entonces no comprenden que un chico, ¿cómo puede cometer ese hecho? Todos tenemos hijos, entonces ellos dicen, ¿por qué este chico no comprende la criminalidad del hecho? Comprende. Entonces, primero la culpa la tiene el padre, después la madre y el chico. Le digo, pero pensemos desde el otro punto de vista. ¿El chico usted cree que sale a cometer un hecho? El chico se está formando de una forma, en cuanto sale, ve una zapatilla nueva, ve una camisa nueva y la quiere. Ese es el problema. Ahora, esa discriminación en cuanto a menores de 15, 16, 17, son todos iguales. Porque ¿quién me puede decir a mí que un chico de 15 años no comprende la criminalidad? Todos que somos padres, todos comprenden. Entonces, esos que no están preparados psicológicamente, físicamente, y que no comprenden, la gente dice en la calle, no, sí comprenden, tienen que estar detenidos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Al chico de 15, 16 tiene que estar en su casa estudiando y los padres encima explicándole cómo es la vida afuera. Es mi visión y es la característica que nosotros ponemos de relieve con la doctora Wexler. Imagínense 12 años. Y hemos trabajado mucho con ustedes, con los órganos administrativos, para solucionar la vida de muchos chicos. Pero ¿qué pasa? Que el juez de menores ya no tiene que ser el juez padre.
darle una casa, no, el juez de menores tiene que aplicar el procedimiento penal, es lo único que tiene que hacer, es su especialidad, no es el juez padre, él tiene una familia que tiene que ser el que le dicen, mira, esto está bien y esto está mal. El juez tiene que aplicar el código de procedimiento, o sea, de forma, el código penal, pactos internacionales y leyes especiales. Eso es lo que tiene que hacer. Y solucionar el tema penal. Ahora, que el juez de menores tenga que hacer prevención, eso no va. ¿Y la El juez no. reinserción? ¿De qué nos vale tener un chico detenido? Usted habla ¿De qué nos vale? solamente aplicaría el código. Entonces, si usted quiere reinsertar a un menor, Bueno, tenemos que trabajar conjuntamente con los órganos administrativos, como lo veníamos haciendo. Nosotros hay una acordada en la Corte, que es la acordada 560 del 2015, en donde hemos pautado cómo íbamos a hacer en todos los casos en donde había menores en conflicto con la ley penal. Se está en un punto, no nos pusimos de acuerdo, y es en el tema que está hoy en vigencia, que es el tema de los chicos de los 15 años. ¿Qué hacíamos? Habíamos dicho que ese menor de 15 años que cometían un delito grave corrían peligro muchas veces afuera. Entonces teníamos que tener un lugar en donde vayamos todos los dos órganos, o los dos poderes, y ayudar a ese chico. ¿Con qué? Psicólogo, trabajador social, psiquiatra, si se podía. Teníamos un psiquiatra, y todos los organismos, maestras especiales, todo eso. ¿Para qué? Para ayudarlo, por el interés superior del niño. Eso es lo que se busca. Un chico no puede estar detenido, un chico de 15. Ahora, un chico de 16 y 17 años, bueno, ahora en el Código Nuevo hay una limitación a los jueces de menores, porque yo les cuento una cosa, el juez de menor, me lo dijo el doctor Zaffaroni en Montero, hace lo que quiere con los chicos, con los menores. ¿Por qué? Porque no tiene término, no hay preventiva con menores. Entonces ahora hay un artículo en el Código Nuevo en la cual va a haber un periodo de 6 meses en donde puede estar alojado en un lugar o en la casa. Y esos 6 meses se pueden prorrogar. Entonces el juez en esa etapa va a hacer lo que tiene que hacer, aplicar el Código de Procedimiento, pactos internacionales y Código Penal para solucionar el problema. Pero ¿qué pasa? Que el juez antes teníamos que solucionar el problema de la familia, dónde estaba el padre, hacerle el documento, o sea, cosas que tiene que hacer el órgano administrativo. Y hemos trabajado muchísimo, y hemos dado mucha solución a chicos, pero no era el trabajo ese. ¿Por qué? Porque la causa tenía que terminar, la causa penal, y para eso está el juez. No está para darle una casa, ni para darle ladrillo al padre, ni para una canasta, no. Está para solucionarle el hecho por el cual está detenido. Eso. Cuéntenos un poquito. Sí. Su vida en el Poder Judicial, doctor. Pues mire, yo estoy hace 28 años en tribunal. Entré en una promoción de 50 porque antes practicábamos honores. Practicamos 3 años y quedé primero y me mandaron a Concepción, de ahí lo conozco a todos los chicos. Estuve en la fiscalía, tuve un ascenso y después volví. 9 años en Concepción. Estuve un año de pro y al año fui secretario. Acá ya en la capital. Yo estuve en la Fiscalía Segunda y después fui a la Fiscalía, al año fui a la Fiscalía Séptima de secretario. Y bueno, después vamos a... ¿Trabajó con la doctora Wesley? 12 años, juez menores, 12 años. ¿No me está contando? Sí, no, bueno, pero ahora. Después de Fiscalía estuve unos 12 años con la doctora y la verdad que si hay un referente en la provincia como jueza involucrado con el tema menores, es esa mujer. Esa mujer. Me ha enseñado muchísimo porque tiene un carisma especial con los chicos. Entonces, lo que sí no me gustaba mucho, como decían muchos chicos, porque ahora el artículo 25 del Código Civil y Comercial ya dice que cumplido los 13 años ya es adolescente. Ya eso de chicos ya es medio... ¿Por qué? Porque las leyes lo están diciendo así. Pero la verdad que hemos aprendido mucho y en los decretos que hacíamos, doctor, en los expedientes, cuando iban a la fiscalía, poníamos los artículos de las normas de la convención.
Entonces todos nos decían, che, pero ¿qué es esto de la convención? No, el interés superior del chico, artículo 3. Entonces, y es lo que buscamos. Pero esto no, eso va porque eso nos piden los organismos internacionales. Hay que aplicar los pactos internacionales directamente a causas que se tramitan en la provincia. Cuando hay menores en conflicto con la ley penal. Para eso estamos. ¿Por qué? Porque para solucionar un tema de un menor, sea la edad que sea, nosotros aplicamos la jurisdicción nacional e internacional, en donde nosotros tenemos acá en la provincia, tenemos la 8293, y nacional 26061, y nacional el régimen penal juvenil la 22278. Después tenemos todos los pactos internacionales. Entonces, para solucionar una cosa, tenemos que conjugar todo eso y dar la mejor solución a este chico. Procesal, no administrativo. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos con ellos y nos decían, mira, este chico, ¿cuál es la problemática? Esta. Entonces ir a atacar con todo. Trabajador social, psicólogo, psiquiatra. Y le digo más, doctor, estaba leyendo un fallo en Córdoba, en donde ahora, usted sabe que para aplicar una pena a un menor, es muy importante los informes psicológicos. Y leo que se está utilizando un método que es la neurociencia. La neurociencia del doctor Manes la están utilizando en Córdoba. ¿Qué quiere decir? Que hay que incentivar las emociones. El menor actúa con las emociones. Ante determinados riesgos, las emociones son las que los lleva a cualquier parte. Entonces, esta neurociencia, que está dentro de la neuroeducación, ataca el punto de vista psicológico y educativo. Entonces, se trabaja mucho la mente para que el chico comprenda, maneje sus emociones y se sepa por ahí en situaciones límite cómo reaccionar. Yo sé que es mucho, pero es una cosa nueva y que se la puede aplicar. Ya se aplica en Córdoba. Se aplica en Córdoba, lo tengo al fallo del año pasado, el fin de año del año pasado. Eso es lo nuevo que quería contar porque me ha parecido fabuloso. Permiso, Vicente. Usted, además de la profesión y el trabajo en el poder, usted ha sido un reconocido deportista. Sí. No sé qué estoy haciendo en tribunales, pero yo jugué 12 años al fútbol en Atlético. Y jugué profesional. Profesional, sí. Esa experiencia como la llevo en equipo, ¿cómo la trasladaría como titular de una unidad judicial? Mire, todo lo que yo hago en el Poder Judicial desde que he entrado, lo llevo al plano del deporte. Todo. Trabajar en conjunto, tratar de ser el mejor, ayudar al compañero, y eso es lo que le inculco a los chicos. Yo estoy ahora en un juego correccional y hemos formado un grupo en 2 meses. ¿Por qué? Porque le digo, che, yo molesto con el fútbol, pero bueno. Cuando usted dice los chicos, sí. Se refiere a la gente de la oficina. De la oficina. Ah. Sí, chicos, porque le digo compañeros de trabajo. No le digo le digo compañeros de trabajo. No, está bien. Y formamos el grupo. Usted cuando forma el grupo, ya sea en un juego de menores, juego correccional, fiscalía, estuve en fiscalía muchos años, la materia la aprende mejor. Entonces, si en menores nosotros aplicamos eso, vamos a saber que cuando venga un chico lo tenemos que tratar bien, lo tenemos que mirar bien, no lo tenemos que subestimar, de qué clase viene, son chicos pobres, pero en última instancia también hay chicos de muy alta categoría que se han presentado y han tenido muchos problemas y son causas que han tenido repercusión terrible en la provincia y que ha cambiado un poco la mirada en cuanto a estos menores, en cuanto a la problemática del menor. Lo que hay que hacer, doctor Suárez, es informarle a la gente cuál es el trámite en el tema menores. Porque la gente, usted va en la casa y dice, ¿por qué ese menor entra y sale a los 2 minutos? Y yo contesto, es un proceso especial. Es un proceso especial. Me dice, ¿pero por qué en la 2278, artículo 4? Dice, para aplicar una pena, o le podés aplicar una pena, no aplicar pena o bajarlo al grado de tentativa. Pero me dicen, ¿por qué le tenés que bajar al grado de tentativa si ha cometido un delito aberrante? Bueno, así está escrito. Entonces nos tendríamos que reunir todos y decir cuáles son las pautas para aplicar una pena. Porque hay muchas otras cosas que se podrían hacer. Ahora, este nuevo código es una limitación al juez de menores. ¿Por qué? Al no haber preventiva, hoy en día, en esto ahora se aplica una medida de disposición del menor por 6 meses. Y me parece, no estoy muy de acuerdo, pero le da una solución grande a los jueces. ¿Por qué? Porque el juzgado de menor está en el centro, el jamón del medio.
¿Cómo le dice usted a una madre que le han matado el hijo de un menor de 15 años, usted está en el medio? ¿Cómo le explicas a una parte y a la otra? ¿Cómo le decías al señor que el chico tiene que ir a la casa porque tiene 15 años? Y la mamá, al no haber rol de creyente, le tenemos que explicar, tenemos el derecho de explicarle. Mire, exactamente, el deber de explicarle, mire señora, por esto y por esto. Explicarle eso, te quieren comer vivo. En el sentido, dice, pero ¿cómo usted me puede decir eso si a usted no le han matado un hijo? Le digo, pues señora, vamos a los límites. La ley del menor dice esto y nosotros tenemos que aplicar esto. Usted me dice, cuando comprenda lo que es, cuando se le mata un hijo, me va a venir a decir a mí y explíqueme que se ponga en lugar mío. Le digo, bueno, no le puedo explicar, yo le explico lo que dice el código. Pero el juzgado está en el medio. ¿Cómo lo solucionás? ¿Cómo lo solucionás? Primero, dándole el rol de querellante a los menores. Y ahora va a estar eso. Eso es lo positivo. Y después las otras medidas en las cuales esos 6 meses le da un parangón a los jueces para tratar de solucionar la situación del menor en delitos graves. No estoy de acuerdo que el menor tiene que estar en la casa, el menor de 15 años. Cuando un delito grave, sí, hay medidas socioeducativas, que está el Código Nuevo, que estoy de acuerdo, que son provisiones los fines de semana, una internación domiciliaria, o que esté en su casa con ciertos límites de los padres durante lo que dure el proceso. En esos casos, me parece perfecto las medidas que están en el Código Nuevo. Y además que lo nuevo del Código, que me parece bien, es que el menor participe en el proceso. Participe en el proceso. Él tiene que saber de qué se lo acusa, cuál es la medida que viene. ¿Por qué? Porque al menor nunca se le explicaba nada. Total, el menor no se da cuenta, y sí se dan cuenta. Entonces, si un menor es sobreseído, como es un menor de 15 años, tiene que ser sobreseído, cualquier delito que cometa, vuelve a la casa, pero tiene que volver con algo acá en la cabeza. ¿Me entiendes? Para que así también darle solución a la víctima. Si no, ¿cómo le decimos que ha matado a una persona y está en la esquina otra vez? Entonces, a la persona hay que explicarle, mire, estas son las medidas y esto es lo que tiene que cumplir. Si no cumple esto, bueno, esas medidas van a ser más graves. Muy bien. Gracias. Bueno, doctor. Sí, sí. Bueno, advirtiendo que el juez de menor es uno de los jueces más poderosos que hay, porque en definitiva, quien después de una sala penal que termina declarando la responsabilidad penal del menor, Sí. en definitiva es el juez de menores que al final decide o no dictarle una condena. ¿Usted no cree que en estos momentos, en la actualidad, ya no es el menor cuando recién comete el delito, sino que ya es una persona que se le declaró la responsabilidad penal? ¿No cree usted que se hace necesario para el juez de menores aplicar un poco más las penas? Sí, tengo una respuesta y muy especial para eso. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Es una respuesta muy especial, porque si la 2278 te dice, te da 3 posibilidades, o aplicas pena, o no aplicas pena, o lo bajas al grado de tentativa. Con la doctora hemos estudiado una posibilidad de aplicar, aunque sea, contestando esto, de aplicar una condena condicional. Así sea el delito que fuere. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si el código te da la posibilidad de no aplicar una pena, que tiene la facultad el juez de menores, aplica una condicional, sea el delito que fuere, o sea que no alcanza para el delito de la condena condicional, que hasta 3. Entonces, sea el delito, vos le aplicás la condicional porque el código te lo permite, no te lo prohíbe. Entonces, y le pones buenas reglas de conducta. Y es lo que nos está dando resultados. ¿Por qué? Porque ahora nos están subrogando las otras juezas menores y nos está dando resultados. ¿Están controlando las reglas de conducta? Estamos controlando, y eso es muy importante en eso. ¿Por qué? Porque el chico cuando, por ejemplo, no se le aplica pena, vuelve al barrio. Entonces, ahí es cuando más o menos el trabajador social, es decir, son muy importantes. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque ese es el gran problema. Cuando el chico vuelve a la sociedad, tiene que tener un seguimiento. ¿Por qué? Porque si no, después nosotros salimos al pasillo y el chico está con preventiva ya en los juegos de instrucción. Y cuando el chico está con preventiva, quiere decir que ha fracasado todo el sistema. Así es. Muy bien. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, Toledo. Feliz, muy contenta de estar acá nuevamente con ustedes.
Bueno, como ustedes me conocen, saben que mi nombre es Aurora del Carmen Díaz Argañarás, que ejerzo la profesión desde el año 1993, que soy una abogada del pasillo. También he sido docente en algún tiempo en la universidad, desde el año 94 hasta el año 2003. También he trabajado en la legislatura, he sido asesora de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en el periodo 97 al año 2000, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Me ha gustado mucho el tema de drogas, así que dicté un curso en la Universidad Nacional de drogas, pero más antes de ser abogada, fíjense ustedes, esta es una problemática muy seria que estamos viviendo en Tucumán. Me voy a referir a Tucumán. El problema es en todo el país, en toda América, pero me voy a circunscribir acá a Tucumán. Empezamos con el doctor Daniel Heredia. En ese tiempo era director de minoridad, porque antes era minoridad, sí. Entonces él empezó con una agrupación que se llamaba Los Niños de la Calle. El hoy y el mañana por los niños de la calle. Y empezamos a trabajar, todavía no era abogado, empezamos a trabajar en la calle tratando de ver la problemática de los menores, no en conflicto con la ley, sino los niños vulnerables de la calle. Lamentablemente el proyecto cayó porque el doctor Heredia cesó en la función, y para mí fue muy lamentable porque estaba muy involucrada con el tema de los menores. Después, bueno, me recibí de abogada y empecé a trabajar con los niños en conflicto con la ley penal. Fueron años verdaderamente, como yo les narré la anterior vez, de mucha lucha. Acá el doctor Sales, que es un señor fiscal que me conoce desde los inicios, cuando él se inició como fiscal, sabe bien que soy una persona que no cede ante lo que piensa por los derechos que representa. Cuando me pongo una camiseta, me gusta cumplir las responsabilidades el 100%. Si me dicen 7 de la mañana, tiene que ser 7 de la mañana. No 7:01 o 7 menos, tiene que ser 7 de la mañana. Si tiene que ser blanco, debe ser blanco, no puede ser de otro color. Así que estoy muy impactada con las nuevas reformas que se han introducido en el nuevo Código de Procedimientos Penales de la provincia, muy ansiosa de que se ponga en vigencia y que empecemos a trabajar, independientemente de que sea o no jueza. Igual voy a trabajar en el contexto de los derechos de los menores y voy a luchar por ello porque se haga efectivo. Si usted tuviera, perdón. Sí, por favor. Sí, muy bien. Saco preguntas, Por favor, disculpe. No, está perfecto. Está muy bien. Le quiero hacer una preguntita. Sí. Si usted tuviera que dictar una sentencia contra un menor, ¿en qué se apoyaría legalmente en especial? Mire, primero tengo que ir por lo correcto, que es nuestra Constitución Nacional. Nosotros tenemos una Constitución muy, pero muy generosa, desde el preámbulo hasta ese artículo 75, inciso 22. O sea, tenemos el 14, el 16, el 19, el 18, para llegar al 75, inciso 22, que es el derecho convencional. Y dentro del derecho convencional me voy a apoyar en la Convención de los Derechos del Niño, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en las reglas, ¿no es cierto? Que, carambas, todas esas, las reglas de Beijing, las reglas de la Riad, de La Habana, de Tokio, todas
son maravillosas y podemos hacer muchas cosas. Fíjese, doctor Estofán, que como vieja abogada que soy, estaba muy renuente a decir, no, la mediación a mí nadie me obliga. Bueno, antigua. Está bien. Bueno, experimentada. A mí la mediación no voy a estudiar porque yo toda la vida hice mediación en el estudio y no voy a ir a pagar ni perder el tiempo. Fíjense que yo acabo de culminar mis estudios en mediación el año pasado y para mí ha sido una delicia realmente, con la palabra que empleó el doctor Estofán, haberme podido capacitar en mediación y ver que las herramientas, sobre todo algo que es muy difícil para mí, como ustedes comprenderán, la escucha activa. A mí hay que ponerme algo para que cierre un poco la boca. Y ahora estoy por empezar el 28 la capacitación en mediación penal. Estoy muy deseosa de empezar, porque sé que va a ser importante dentro del tema de los menores la aplicación de estas alternativas que por primera vez en el Código de Procedimientos se está contemplando. Y se dice, como dice las recomendaciones de la Convención, cómo tenemos que proceder con nuestros menores. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Cuál es el trato que le debemos dar? ¿Qué debemos priorizar? ¿Y quién debe participar en todo momento? Y el actor principal, el niño. Porque generalmente al niño, actualmente, doctor, en este momento, el niño no sabe para qué está procesado. Porque nadie le explica, nadie tiene tiempo. Yo recuerdo que había el doctor Vaneguitas, que era, usted lo conoce, doctor, el doctor Vaneguitas, que trabajaba como asesor en el Instituto Roca. Yo lo he admirado y lo admiro tanto a ese profesional, que tiene una pasividad, una tranquilidad para atender la problemática de los menores. Él se iba hasta su domicilio, le decía, mirá muchacho, tenés que portarte bien, porque el juez te está observando, de eso depende, que no te fije una condena y algún día vayas a parar a Villa Urquiza. ¿Quién existe ahora que alguien le explique eso? ¿Quién habla con los menores? No, al contrario, en los juzgados se le dice, usted no necesita abogado. ¿Cómo que no necesita abogado? Así que bueno, muchas veces he tenido las discusiones porque el niño tiene que estar asesorado, tiene que estar informado, tiene que saber las alternativas que le pueden beneficiar, que tiene que tener en cuenta el niño de que tiene que estar el menos tiempo posible privado de su libertad, que deben haber otras herramientas que se priorice. ¿Quién le explica al niño que tiene que cambiar? Eso quiero. Quiero que desde el principio se lo tome como sujeto de derecho, quiero que desde el principio se le trate con dignidad, con respeto, y así lo dice el código, o sea, por lo pronto ya lo van a tener que leer. ¿Alguien que quiera formular alguna Una preguntita nomás, ¿qué Sí. opina de la baja de la edad del proyecto, el anteproyecto? No no lo comparto, doctor, porque ya el comité, discúlpeme, el Comité de Derechos del Niño, tanto en el 2017 que hubo una reunión acá en Buenos Aires convocada por Garabano y ahora en el 2018, le dijo al Estado Nacional Argentino que no, que sería atentar contra el principio de los derechos, ¿no? Convencionales, el principio de derechos. Que el tema de la seguridad, porque muchos dicen, usted fíjese en los comentarios a veces cuando yo hago un comentario en la Gaceta, Dios mío, me dicen llévatelo a tu casa, bueno, unas cosas tremendas. Lo más lindo que le dicen. Sí, de todo. No entiende la gente, no entiende la sociedad, no comprende la sociedad porque no se quiere involucrar. Y en este conflicto estamos todos involucrados. Si no salvamos a nuestra niñez, estamos perdidos como sociedad. Entonces, quiero salvar a la niñez, aunque sea un grito en el silencio. Yo sé que una vez me van a seguir y vamos a poder entre todos, porque una mano a la otra lava la cara. Y tenemos que hacerlo porque la cuestión de la inseguridad, como
lo plantean estos señores demagógicos que por una campaña electoral están sosteniendo que la inseguridad es por el tema de la edad de la punibilidad. No. Ya se ha demostrado estadísticamente y es público porque la Corte Suprema ha dicho a través de la Oficina de Estadística que el 3,8% solamente es del nivel del índice delictivo, no de los menores. Yo les agradezco la oportunidad de traerme aquí, estoy sumamente contenta y me gusta participar. Muchas gracias. Yo a ustedes les doy las gracias que siempre me brindan las 1001 oportunidades. Así que gracias. A ustedes. ¿Terminó? Bueno, muchas gracias. Permiso, ¿no? Gracias. Sí, ¿cómo está? De Aguilares. Del sur. De la ciudad de las avenidas. Primera entrevista, primer concurso también. Bienvenida, muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Queremos saber, quería preguntarte cómo está compuesta tu familia, dónde Sí. vivís vos. Bueno, vivo en la ciudad de Aguilares y bueno, mi familia está compuesta por mi marido y tengo 2 hijos de 14 y 12 años. ¿Te dedicas al ejercicio de la profesión? Me dedico al ejercicio de la profesión libre, desde hace 21 años ejerzo, pero amén de eso también trabajo en la administración pública. Hasta hace un año atrás era asesora letrada del municipio. Bueno, anteriormente estuve en el cargo de concejal durante 2 periodos consecutivos y ahora ejerzo el juzgado de falta como juez. Estoy al frente del juzgado de falta de la ciudad de Aguilares. ¿Y por qué te dedicabas a concursar para este cargo? Porque siempre me ha interesado el derecho de niñas y adolescentes, de tal forma que cuando me recibí hace muchísimos años, hice la especialización en Derecho de Familia. Así que siempre mi interés, la temática mía, a donde está dirigido todo, ha sido al derecho, no tanto de familia, sino de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, en este sentido, el derecho penal de menores está muy unido, claro, al derecho de niñas, niños y adolescentes. Bueno, ese es el interés que me ha motivado a mí a participar en este concurso. Y bueno, y hacer efectivo lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, la protección integral, realmente, porque la ley que nos está rigiendo hoy en día, la 22.278, bueno, es una ley del año 80, que está escrito una protección, digamos, irregular de derecho. Y bueno, realmente para ejercer el cargo de juez de un juzgado penal de menores hay que estar con toda la normativa internacional porque la ley está en desuso, digamos. Para hacerla efectivamente vigente no se ha declarado la inconstitucionalidad de la ley porque se aplica, digamos, toda la normativa internacional de los derechos humanos, entre eso la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, y aquí tenemos la Ley 26.061 de protección integral. ¿Cómo haría usted, cómo lo armaría el juzgado? Y bueno, este es un juzgado nuevo, o sea, es una creación de juzgado. Yo en un primer momento, bueno, se tiene que nombrar todo el personal porque no hay nadie. Yo creo que en un juzgado penal de menores es muy importante el equipo interdisciplinario, amén de que se tiene que comenzar a nombrarse desde arriba para abajo, todo el juzgado tiene que ser, y todo el personal considero que tiene que estar capacitado y especializado en temas de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que eso es fundamental. Y el equipo interdisciplinario también es muy importante porque toda decisión que tome el juez siempre debe estar precedida, digamos, de los informes técnicos que provea este equipo técnico. Cuando tome medidas tutelares, cuando tenga que aplicar alguna pena o alguna decisión con respecto al menor, siempre, amén del principio de inmediación que tiene que escucharlo al menor para hacer efectivo el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, también tiene que tener en cuenta los informes técnicos del asistente social, del psicólogo, del juzgado.
Además de la capacitación, ¿qué otros puntos marcarías como fortalezas tuyas para ocupar el cargo? Y bueno, yo creo que se hace falta un juez proactivo que esté en contacto con la realidad. En ese sentido, tengo contacto con la realidad, he trabajado, digamos, en los barrios carenciados, he tenido contacto con niños y con niños también que están en conflicto con la ley penal. Yo creo que ese contacto con los niños nos da una sensibilidad muy especial para trabajar la materia esta. Bueno, no, gracias a ustedes.